Muy buenas, buenas, buenas. Sean todos bienvenidos a su podcast favorito, Viviendo en Down Under. ¿Qué más, Hello. Muchachos? ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo van todos? ¿Qué me cuentan? ¿Qué tal su semana? ¿Qué tal sus días, sus vidas? Lo más de bien. Recuperándonos de estas inundaciones y estos inviernos de lluvia, o sea, no el invierno real, sino el invierno de que no hace sino llover, pero afortunadamente estamos viendo la luz al final del túnel, afortunadamente estamos saliendo ya de a poco de esta situación, y estaba haciendo peludo el asunto para las personas que han estado pendientes de las noticias. No estamos hablando de inundaciones como, ay, no, se me metió el agua hasta la rodilla, hasta la rodilla. Marica, eso parecían ríos. Puentes quedaron bajo el agua por completo. No, era tenaz. Ahí me pareció muy impresionante una imagen en una población acá en New South Wales, en la parte de arriba, que literalmente los carros que no quedaron bajo el agua fueron los carros que pegaron para el puente que quedaba cerca. Y el puente era lo único que no quedó bajo el agua. De resto, ¿eso no era que tenía unos caballos también ahí? Sí, creo que fue las imágenes que yo vi también, sí. No, es que fueron, no, de verdad que en Sydney fue otro nivel. O sea, el agua que cayó acá se fue para allá, para Sydney, pero allá sí pero eso fue muy arriba, eso estamos hablando, no sé, es por ahí unas 5 horas de acá por carretera. Para arriba, o sea, eso es como el punto medio, un poquitico más tirando hacia Queensland, la verdad. Es que sí, en realidad no fue en Sydney solo como el lugar que recibió más tanto agua como daños, sino muchísimos pueblos a lo largo de New South Wales se vieron afectados y completamente inundados. No sé, ¿ustedes vieron la imagen de un tipo en la casa, en el techo de su casa con su perro caminando? Sí, esa imagen fue muy fuerte. Yo veía esa imagen y pensaba, y yo, uno que se le puede pasar por la cabeza en ese momento. Que lo has perdido casi todo. Todo. Uy, ahí te das cuenta que la vida eres tú y ya, o sea, las cosas materiales ya no son nada. Literal, no, y que igualmente, pues no sé, de pronto y cuando uno está, digamos, por ejemplo en mi caso en Colombia, cuando uno está pues igual en los países que uno llama en vía de desarrollo, tercermundista, como se les quiera conocer, uno siempre ve como que no, las tragedias pasan acá, las tragedias eso por allá no pasa, eso allá la gente no sufre. En el primer mundo no pasa nada. En el primer mundo no pasa nada. Y uno como que no, viejo, en el primer mundo se queman porque hay incendios, se ahogan. Hay culebras, no, hay de todo. Que todo está perfectamente construido, sobre todo. Sí. No, yo a veces me pregunto, pero es que ¿cómo construyeron estas ciudades? O sea, para que se inunden a la forma en que se inundan, no, esto está como mal hecho, les quedó como un poquito mal hecho. Es como lo que hablábamos la otra vez, que Australia es muy de extremos, o sea, cuando es muy al extremo caliente, incendios, muy al extremo de lluvias, inundaciones. Pero sí, siempre tiene que haber algo para la época, casi siempre finalizando siempre los veranos, siempre tiene que pasar algo, es normal, es común. De hecho, en TikTok me decían, ay, pero qué gente tan bruta, eso es por culpa del calentamiento global y todo ese tipo de cosas. No. Sí, pero es que también es la ubicación que tiene Australia, sí. Sí, no, y que igual te das cuenta que es, por ejemplo, no sé, en algún momento hablando me preguntaban como, ¿y el mar cómo llegó hasta allá? Y yo, no, estamos hablando de poblaciones que quedan a 500 kilómetros del mar, es como, el mar. No, eso fueron ríos, no sé, eso es una locura completamente, bueno. Pero, pues no sé, digamos que precisamente el hecho de ver esas situaciones, el hecho de ya estar acá para vivirlas, yo tengo la teoría de que alguien cada fin de verano en Australia se encuentra en Jumanji, como en las películas, se encuentran en Jumanji, llegan y lo abren, empiezan a jugar. Así es. Literal. Alguien juega. Entonces, pero todo este proceso hace parte de esa adaptación de, bueno, cómo se veían las cosas antes versus cómo se viven las cosas ahora. Y es que definitivamente, si algo queda claro, es que cuando uno se va para un país diferente y más un cambio del tamaño del cual nosotros tuvimos, el proceso de adaptación es largo, tendido e incluye muchísimas cosas. Entonces, por eso venía hoy a plantearles nuestro hermoso tema, que es precisamente ese proceso de adaptación. Y veo caras, ustedes no lo están viendo porque no estamos hablando de su audio, pero veo caras de preocupación, la gente se le tocaron las fibras. Sí, este es un tema denso, la verdad, que tiene mucho de dónde sacar. Exacto. Sí. Exactamente, entonces como tenemos mucho de dónde sacar con ese tema, ¿qué les parece, muchachos, si lo dividimos en 5 temas grandes para que hablemos de en general la vida, cómo se nos cambia? Y vamos a hablar por un lado de comida, transporte, ropa,
trabajo y finanzas, que digamos que tomándolo desde esos temas tan generales podemos abarcar ese proceso de adaptación que tuvimos nosotros, que están teniendo las personas que están llegando ahorita y que van a tener las personas que lleguen, porque es una locura pues venirse para un lugar donde todo es muy nuevo, entonces sin mucho más preámbulo. Es que por más que tú vengas preparado, por muchos videos de YouTube que tú escuches, por muchos episodios de Viviendo en Down Under escuches, no vas a estar 100% preparado ni listo para enfrentarte a todos esos cambios que implica venir a vivir a Australia. Hay cosas de la cultura de las cuales te vas a tener que adaptar. Hay muchas cosas de tu propia cultura que vas a tener que dejar ir, soltar, y ese es un proceso doloroso, y más cuando son como que se aferran tanto a eso, como la comida, por ejemplo. Es que eso te iba a decir yo, que precisamente en nuestro episodio anterior nada más estábamos hablando de esa frase que nos dolió, que fue de esa puñalada trapera y espaldera directo. Memorable. Sí, memorable, que nos pegó nuestro amigo Fer, nuestro queridísimo Fer. Pensaba que es que igual, o bueno, o sea, uno siempre dice, es que estás metiendo tu vida en las maletas, pero sin duda hay cosas que esas maletas nunca pueden llevar. Nunca pueden llevar, muy cierto. Entonces las personas de pronto a veces no entienden precisamente en lo arraigado que uno tiene ese tipo de cosas, lo arraigado que uno tiene pues como todos estos temas que estamos hablando, y ahí es donde vos decías precisamente la comida. Yo tengo una denuncia pública que hacer en este momento, en esta situación. Desahógese. Para eso usted tiene su podcast. Desahógese. Eso es una acusación, pero es que la acusación es directa y la persona que voy a acusar se acaba de reír y es porque... No. Ya sabe. Porque tenemos así como en The Among Us, tenemos un impostor entre nosotros, tenemos a alguien que cambió su comida favorita. No, mentiras, tenía muchísima curiosidad precisamente de preguntarte y te iba a hacer la acusación al aire. Es porque el otro día viendo tus redes sociales hablabas de que la comida tuya favorita ya no es pues algo propiamente típico colombiano, ni siquiera latino, ni nada. Cuéntanos de tu experiencia. Pues pucha, nunca pensé que esto, de verdad que si no es porque Steve me lo plantea de esa forma, nunca lo hubiera analizado. Nunca lo hubiera percibido, hasta de qué tanto he cambiado hasta ese punto, ¿no? De dejar de decir que mi comida favorita fue una, a ahora otra completamente diferente, y que ni en mis más remotos sueños me imaginé que yo iba a poder decir que era mi favorita. ¿Tú recuerdas cuál era tu comida favorita antes de venirte? ¿Qué era lo que te gustaba? Sí, igual hace competencia. Lo que pasa es que sigue siendo mi comida favorita. Lo que pasa es que como no la puedo tener todo el tiempo, pues digamos que por eso siempre digo el ramen, pero el pollo sudado. Eso. Yo me muero tu comida favorita es el ramen. El ramen. Maté más corazones. Y por si alguien no sabe, el ramen es este plato japonés que es como muchas verduras. Que se haya visto Dragon Ball Z sabe que es el ramen. Sí, y ya como una sopa muy caliente. Es el ramen, una sopa de fideos con... Sí. Depende pero usualmente la principal es como con cerdo, como con tajaditas de cerdo. Ajá. Y fideos básicamente. Noodles, pero a otro... Esta sección del podcast se llama Educándote, culturízate con Viviendo en Down Under. Algo así. Lo que pasa es que el ramen, tengo mala memoria en estos momentos, pero es que el ramen está hecho de... ustedes saben que existen varios sabores, ¿no? El salado, el dulce, el no sé qué. Y está yo estoy criollo para eso. Pero es que no voy a quedar como un zapato porque en estos momentos se me acaba de ir el nombre de ese sabor. Háblanos del pollo sudado, que al parecer estás un poco muy familiarizada. Sí, mejor. La verdad, sí, no quiero hacer el oso acá, pero se los va a quedar debiendo. Pero el pollo sudado, o sea, no, yo daría... A ver, yo de las cosas que me cocino y preparo para mí es el intento de mi pollo sudado, que a la final no es tan difícil de preparar acá, si somos tan honestos. De pronto falta un toque de la abuela. No es lo mismo, exacto, exactamente. Okay. El sazón de mamá, el sazón de abuela... No es igual. Pero de las cosas que claramente a mí me hizo falta la comida colombiana recién llegué. O no se acuerdan del episodio cuando me quejé del desayuno. O sea, del por qué acá comían cereal.
con pan al desayuno, ¿y dónde están mis huevos pericos? Sí. ¿Y dónde está mi tamal? ¿Dónde está el caldito con costilla? No, obviamente, yo ya, lo que pasa es que ya después de tantos años, uno tiene que hacerle el duelo a la comida. Uno ya llega a un punto en que sabes que no te puedes seguir aferrando a un imposible, porque literalmente es un imposible. Tú puedes ir a un restaurante latino, tú puedes tener el dinero para pagar ese restaurante latino, pero no es lo mismo. No sabe Entonces igual, tú sí. ya piensas como, uy, me voy a gastar esos $20 en esa bandejita paisa, rico mi bandejita paisa, pero son $20 que tú sabes que te cuesta sacar esos $20, que no te los puedes estar comiendo cada 8 días, cada 3 días. ¿Cómo así? Es que allá ¿cuánto vale el ramen? Porque acá el ramen y la bandeja paisa valen más o menos lo mismo. No, como $16. Pues depende, hay de todos los precios, pero yo tampoco como ramen cada 8 días. Cada 8 días. No. Pero bueno, es más eso, es el sabor. Igual vemos una similitud, ¿no? Dice, pues no es que cambiaras un plato basado en arroz a un plato sopa, no, cambiaste una sopa por otra sopa. ¿Saben por qué tiene mucho sentido? Porque de las cosas que yo más extraño de Colombia son las sopas. Yo amo tomar sopa, amo la sopa. Entonces, eso sí es muy difícil de preparar en casa, ¿sí? Entonces, creo que el ramen fue como, obviamente no la puedo comparar con la sopa de pasta si acaso, por mucho. No la puedo comparar con ninguna sopa, pero me da esa sensación de estar tomando sopa, que es lo que más extraño de Colombia. Aún, de esas cosas que yo sí extraño de comer en Colombia, las sopas. Muy nostálgica, muy raro, ¿no? Cómo pasa de un plato de sopa de pollo a un ramen. En el caso de Fer, ¿a ti cómo te fue con la comida? Cuéntanos. A mí me pasó, por ejemplo, cuando yo llegué, yo vivía de mal genio cuando iba como a hacer mercado y cocinaba. Sí, yo no me imagino a Fer de mal genio. No, sí, o sea, bueno, me refiero en paréntesis, Fer de mal genio, perdón la interrupción, pero es que... Me lo imaginé así como que se para frente a mientras los pasillos y dice, qué maricada, ya. El mal genio de Fer. Me imagino que, o sea, que yo me ponía a cocinar, ¿verdad? Yo decía, cocinaba para mí y yo sabía que lo que estaba cocinando no sabía igual a lo que yo cocinaba. Pues yo no soy cocinero. Se los comía con rabia. Sí, o sea, no, era como, por ejemplo, quizá uno al final se acostumbra, pero recién llegado yo me acuerdo que todo sabe diferente. El arroz sabe diferente, el pollo sabe diferente, la carne sabe diferente, hay frutas que saben diferente, o sea, muchas cosas son diferentes. Entonces como que mis primeros 3 meses, creería yo, fue esa lucha como compraba carne y me daba mal genio porque sabía que la carne no iba a saber cómo la carne era. Y así. El mal genio de la carne. O el pollo, yo decía, el pollo es como comprar, no sé, un caucho porque no tenía sabor. Y probaba como comprando pollo como en el mercado o como en diferentes sitios. Yo dije, de pronto es el pollo de este sitio. Pero no era igual en todo. No, yo no he podido, con los pollos comprados, por ejemplo, yo no he podido. Pollos comprados así, donde ya te lo venden listo, son simples, ok, sí. O por ejemplo, el tema de que no sé en otras partes, pero los colombianos tenemos mucho como cierto apego al pollo asado para salir del paso cuando necesitamos organizar un almuerzo rápido. Y el pollo de aquí asado es pues muy diferente al nuestro, porque eso es como, sí, está dorado por fuera, pero eso no tiene sabor. Y ellos pretenden que con eso que le ponen adentro, que es como una mezcla de verduras. Eso parece como asqueroso. Sí, pues no sé cómo decirle a la gente de otros países, pero por ejemplo, en Colombia se parece un poco en apariencia, no estoy diciendo que, pero como un poco como a la papa rellena, que se ve como eso, como embutido así, con un montón de cosas de esas. Como que trituran muchas cosas y se la ponen adentro como para que tome el aroma de todo eso. Exacto, como un embutido, exacto. Entonces mi lucha al principio fue con eso. Como 3 meses siempre fue, hasta que dije, pues esto es lo que hay y me voy adaptando. Y ahí comencé ya poco a poco a adaptarme a lo que hay. Es que yo creo que sí, hay una etapa en la cual un punto más que una etapa en la cual uno dice, qué maricada, ya no va a seguir peleando, ya me resigno. Es que, exacto. Pero no creas, hay gente que no, hay gente que la quiere seguir luchando, que quiere seguir sufriendo, gente masoquista que quiere seguir sufriendo y pues bueno, ahí sí cada quien sea su mala vida. Eso que Kat dijo ahorita es algo como que creo que eso fue lo como que me cambió el chip y fue como no darle mente a las cosas que uno no controla.
Yo dije, pues si igual aquí no voy a encontrar muchas cosas que a mí me gustan, igual tampoco me voy a estar gastando, bueno, uno apoya los emprendimientos latinos, pero pues uno también se mide muchas cosas. Entonces yo decía, bueno, además que muchas cosas también no saben igual, porque aunque la presentación es similar, pues saben diferente. No, igual acá, o sea, literal lo que vos decías es muy raro porque la gente nos preguntará, pero ¿cómo así que el pollo sea diferente? ¿Cómo así que esto es diferente? ¿Cómo así que todo es diferente? Es como, vos lo ves, y hay algunas cosas que sí cambian pues como en apariencia, pero el sabor cambia. O por ejemplo, no sé, comes frijoles acá, los frijoles de acá no son el cargamanto rojo que uno compra en Colombia, las lentejas son diferentes, o sea, son como variaciones, como similares, en esencia puedes decir que es como lo mismo y el sabor es muy similar, pero no es lo mismo, o sea, no es lo mismo. Sí, no es lo mismo. Es muy difícil de explicar, es muy difícil de describir en cuanto a sabor, qué es lo que lo hace diferente. Exacto. De pronto, bueno, la textura, pero el sabor que es difícil, o sea, tal cual. Se van a dar cuenta cuando llegue. ¿Y Steve? A mí me pasó puntualmente, hablando ya en el caso de mío con la comida, me pasaron dos cosas. La primera es que yo sí he sido muy montañero, muy criollo para comer, entonces sí, o sea, a mí sí, pues como me sorprendió muchas cosas que yo nunca había probado, o sea, nunca he sido tan de comida internacional, pues máximo, no sé, pues como la italiana o algo así, pero por ejemplo, oriental, cero, y Australia tiene demasiada influencia oriental, entonces y de todo. Yo en la vida había probado un curry, yo en la vida había probado un ramen, había probado esas versiones pecuecas de sushi en Colombia, pues o sea, no, literal, eso más, no, entonces, sí, para mí sí ha sido, de hecho, todavía poco a poco sigue siendo muy retador, pero es muy grato cuando uno se encuentra, así como te pasó a vos con el ramen, cosas que uno dice, ve, pues esto yo no lo estaba buscando, no sabía que lo necesitaba, pero que ya es como, oh, esto es tan rico que sí le hace falta a uno. Entonces eso por un lado. Y por el otro, a ver, hay una situación muy particular que sucede acá en Australia, y es que yo no sé si hay algún tipo de legislación, por ejemplo, con que los alimentos tengan como muchos conservantes, pero acá la comida se vence muy rápido, o sea, uno acá vas y el pan que estás comprando para el sándwich tiene una vigencia de 3 días, y uno es como, pero no, ya, usted llegó a la casa y ya le venció. Ya se le dañó, sí. Cuando está saliendo por la puerta le meten el moho en el pan para que se le vaya y se le dañe de uno. Tal cual, de verdad que sí, la comida se vence muy rápido acá. Pero entonces uno va como adaptándose de a poco a esto. Entonces, por ejemplo, con los panes, a mí me gusta mucho el pan, entonces una de las cosas más raras que uno, digamos, que aprende a hacer acá es que, no sé, mete el pan dentro de la nevera para que no se dañe. Sí. Y después, esa es una costumbre que toca adaptarse acá. Sí, exacto. Y yo, por ejemplo, yo nunca había comido, pues no era muy de pan tostado entendido como el pan que coges pan sándwich y lo metes a la tostadora, ¿no? Eso es para súper gringo. Y acá, pues, como obviamente metiste el pan a la nevera, toca meterlo. Tienes que calentarlo de alguna manera. Exacto, claro. Entonces va a tostadora y todo. Es bien particular, pero sí, uno finalmente, pues, se adapta. Al fin y al cabo uno se adapta, pero creo que la comida es de esos puntos que, no sé, a nosotros como latinos nos cuesta especialmente. Creo que somos muy tercos con el asunto. Mucho. Sí. Yo también siento que somos demasiado tercos. Siento que es lo que el común denominador más le afecta, más le hace falta, del cual sufren mucho. De verdad que si lo digo es porque después de tantos años yo sigo viendo gente que sufre por eso y la verdad que no le encuentro sentido porque, bien lo que decía Fer, pues para que te aferras a cosas que no puedes controlar, a pesar de que hayan recursos a los cuales uno pueda asistir de vez en cuando, o si tienes dotes culinarios, preparar, ¿por qué no? No te van a saber a lo mismo. Entonces ya aprendes a disfrutar ese tipo de oportunidades de una manera diferente, pero no como desde el anhelo y el, ay, es que me estoy muriendo por mi comidita colombiana, y es que esto es lo mío, y es que no sé qué. Porque de verdad que es un sufrimiento que a mi parecer no es sano y no es tampoco necesario. Entonces en esa misma, entendimiento, también vas creando acá tu propio camino. ¿Cuáles son los platos que se van a adaptar a tu gusto? ¿Qué encuentras nuevo? Que le das la oportunidad, porque está bien que no todo el mundo quiera probar todo, porque pues no todo el mundo es tan abierto a ese tipo de experiencias, pero vas encontrando ingredientes, restaurantes, comidas de otros países que se vayan adaptando a tus gustos y que ya tú algún día puedas decir, ok,
mi plato favorito en Australia al menos es tal, como en mi caso, que ya digo yo, es el ramen, pero no quiere decir que para mí no tenga mi plato obviamente favorito en Colombia, porque además hay que también entender que la logística y la forma en la que se come acá es muy diferente a la de Colombia. Sí. Y una de las cosas que yo he aprendido durante los años es que en Colombia, ¿cómo se diría? Comemos muy mal, nos alimentamos muy mal. O sea, sí, dentro de lo que es el balance del plato es muy desbalanceado, porque tiene mucho grano, tiene mucha harina en general, no tiene ensaladas. Las ensaladas ya que dice, ay no, es una ensalada, y vos te ver, es una ensalada de repollo, zanahoria y mayonesa. Cebolla y tomate, era la típica en mi casa. No cuenta como zanahoria. Cebolla y tomate, ajá, entonces esas cosas yo las aprendí a lo largo de los años y como que también fue como un choque, como, ¡jue madre! Y allá uno pensaba que comía como los dioses, ¿no? La mejor comida, y se da cuenta que uno lo mal que se alimentaba. Come bien, que esté mal alimentado es otra cosa, come rico. Eso no lo podemos discutir, o sea, eso sí, yo creo que no va a ser un tema de discusión desde que le está gustando el ramen ya está despreciando cada comida. No, pero a mí no me va a un mondongo, ustedes supieran lo que yo daría por comerme un mondongo, o sea, cualquier sopa le quita al ramen, obviamente los puntos, pero con toda. De hecho, voy a aclarar la situación de lo del porque ya me acordé del sabor, y el sabor es el umami, que es el quinto es sabor, que no es muy conocido, no es muy popular, y es cuál es el componente del ramen, y por eso hace el ramen tan diferente, y por eso cautiva a muchas personas. Entonces, de hecho, aprender a hacer ramen, preparar ramen, tiene su ciencia, o sea, no cualquiera aprende a hacer ramen, y lo digo por experiencia propia porque yo he buscado maneras de aprender a hacer ramen, no por mí, sino por mi novio, porque le encanta cocinar y también le gusta el ramen, y es muy difícil aprender a preparar el ramen por ese por ese sabor, para poder llegar a ese punto que es básicamente, no hay una descripción literal como el dulce o el salado, no hay una descripción para explicar lo que genera ese sabor. Entonces quienes prueban un buen ramen ya pierden en año porque quedan cautivados gracias a ese sabor, y muy pocos alimentos tienen ese sabor, ese umami. Bueno, ese fue un mensaje cortesía de nuestra embajadora del Japón en Australia. No mentiras. De verdad que escuchando eso, la verdad sí me antoja. Yo, pues creo que yo sí he probado el ramen, pero una vez, y no estoy seguro de que haya sido un buen lugar, pero sí me dejas antojado. Te voy a llevar a comer ramen. Pero bueno, yo les quería plantear, listo, ¿qué tal? Entonces pasamos a nuestro segundo tema, y es el transporte. El transporte es un tema complicado acá, sobre todo porque las ciudades tienen una dinámica, siento que las ciudades acá tienen una dinámica muy diferente, están construidas de manera muy diferente, que hace que el transporte sea diferente. Como por ejemplo nosotros hablábamos de cómo en las ciudades del tamaño que tienen ciudades como Brisbane, Melbourne y Sydney, son tan grandes que y por la nomenclatura de las calles es tan difícil moverse, que lo primero es Google Maps va a ser tu meca, lo que más necesitas en la vida. Tu Dios va a ser Google Maps, porque si no morirás. Eso salió como en verso. Tú sabes, acá tirando rimas. Pero entonces, ¿a ustedes cómo les ha ido? Porque igual, por ejemplo, Kat maneja, ¿cierto? Sí, por ejemplo, la dinámica de Gold Coast. No, y acá manejas, entonces primero desde Australia en general, no se me meta Gold Coast todavía. En Australia en general, por ejemplo, manejamos por el otro lado. A vos, por ejemplo, ¿cómo te fue con ese pequeñísimo detalle hermoso? Mira que muy curioso, y soy de las pocas en este aspecto que no le dio duro. En la caminada, caminando y pasando las calles, sí, al comienzo como la medio adaptación que uno tiene, como de recordar que tienes que mirar es al lado opuesto para cruzar la calle, bien. La primera vez que manejé acá es una historia muy curiosa, porque en ese entonces mi novio era mi amigo, entonces estábamos mercando y nos íbamos a subir ya al carro, y él abrió la puerta para subirse cuando me miró y me dijo, oye, ¿por qué no manejas? Y me lanzó las llaves. Ay. ¿Y yo qué? Pero todavía has manejado en Colombia. ¿Tú manejas en Colombia frecuentemente? Sí, yo manejaba en Colombia, pero no tenía pues así como la experiencia de la vida, que yo no manejaba, sí, pero no tenía mucha experiencia. Entonces le digo que esa tirada de llaves fue una echada de perros, mija, porque una amiga no le entrega el carro así. Exacto, Ella sabía lo que estaba buscando. Y yo
antes muerta que sencilla. Yo no iba a decir, no, tranquilo, yo con toda mujer empoderada. Sí, me fui, me subí y yo después de que manejé caí en cuenta de la cosa que estaba haciendo. Yo no dimensionaba, yo por dármelas de mujer empoderada lo hice y manejé, no tuve ningún problema, y ahí por eso les digo que manejando no tuve ningún inconveniente con lo de la izquierda. Sin embargo, uno tiene que superar como esos ciertos momentos en la manejada. Por ejemplo, cuando uno va a girar hacia la derecha y vienen los carros de frente, entonces, o no sabes a qué carril te vas a meter, o sea, te confundes como con el carril, por ejemplo. Sí. Como ciertos momentos de la manejada según la carretera, del camino en el que andes, como que te chocan ahí un poco. Pero para mí, la verdad, no fue muy difícil la manejada aquí en Australia. Ok, y en el tema, digamos, del transporte público, esto es incluso más entrando sobre todo a lo que es la movilidad en las ciudades, en las respectivas ciudades de nosotros. ¿Cómo te fue con el transporte público en Gold Coast, por ejemplo? En Gold Coast, claro, en Gold Coast suena como, ay, tiene carro, no sé qué, wow. No, en Gold Coast el tema del carro se convierte en una necesidad más que en un lujo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el transporte es malo en cuanto a, ¿cómo se dice eso? En cuanto a rendimiento, ¿sí? Sí. No tiene, o sea, no abarca mucho de toda la ciudad y se vuelve, o sea, es lento porque no sabes si va, ¿cómo decirlo? O sea, como que es cumplido pero incumplido al mismo tiempo. Es muy raro. O sea, es muy difícil adaptarse a tener una vida dependiendo solo del transporte. Cuando yo llegué, no existía el tram, por ejemplo, y el tram ayudó mucho en la movilidad de la ciudad, pero cuando yo llegué solo existían los buses. Entonces, si te vas de un barrio a otro, o sea, si tienes cerca la estación y eso, es prácticamente útil, ¿sí? Te va bien y ya. Pero el dilema es cuando tienes que ir a distancias mucho más largas y sobre todo a barrios más lejanos, digámoslo así, donde ahí es el dilema, donde suelen de pronto demorarse más y no pasan, o pasa un bus cada hora. Entonces ya no puedes, imagínate donde tú trabajes y se te pasa ese bus, ¿qué haces? Ya vas a llegar más de una hora tarde. Entonces es muy difícil depender del bus. Sin embargo, en cuanto al transporte en general, buses, el tranvía, la calidad, el precio, es espectacular. O sea, de verdad que montar aquí en transporte público a mí me parece maravilloso. O sea, me parece genial. Y ahora que estoy en Brisbane lo disfruto más. Okay. Yo iba a hacer una aclaración ahí sobre lo que estabas diciendo, de que para las personas que nos están escuchando que de pronto no sea tan familiar el concepto, tram es un tranvía, básicamente. O sea, no, sigo sin entender, creo que sí hay una diferencia técnica de qué es, pero no seré yo quien se las diga porque ni idea. Nuestro Google personal, vamos con nuestro Google personal, Fer. ¿A vos cómo te fue con...? Aquí en Melbourne, por ejemplo, de las cosas con la que digamos más batallé al principio en el transporte público es que es muy puntual. O sea, la hora que aparezcan los tableros es la hora en la que los se van. Y es la misma de las aplicaciones, solos. Porque igual acá en Google Maps aparece la lista de a qué horas pasan los buses, es la misma de las aplicaciones, pasan los trenes, tranvías, todo. Exacto, entonces si dice a las 4:01 el bus, el tren o el tram se va, sea que esté lleno o que esté vacío. Entonces fue como aprender a vivir como un reloj alineado con la aplicación. Digamos que es lo que yo siempre uso, sí. Y ya tú sabes, listo, llego a tal punto, a tal hora, y si me toca conectar con un tram o con un bus, el bus pasa a la hora que dice. Para que no pase, que no sé, algo pase eventual. Un choque, pero pues, sí. Sí, un choque. Te pregunto, por ejemplo, Kat nos está diciendo de que es complicado, digamos, no tener carro en Gold Coast. En el caso de Melbourne, ¿tú manejas? En Melbourne, sí, pero en Melbourne no es tan complicado porque la ciudad está muy conectada. O sea, con todo. Básicamente tú puedes ir a todos los puntos de la ciudad sin tener carro. O sea, obviamente sí hay zonas donde, a lo que decía Kat, ahí sí ya la frecuencia de buses es más lenta, tienes que esperar más, y si se te pasa ese bus, pues tienes que esperar media hora, 40 minutos que pase el siguiente. Pero digamos que en lo que uno llama como, o lo que ellos llaman Metro Melbourne, que es como la ciudad y el área metropolitana, fácilmente tú puedes llegar en
en ruta de transporte conectado. Porque igual Melbourne es conocida como una ciudad con excelente transporte público, creería yo que de las mejores de acá de Australia. Eso que dicen que es la ciudad del mundo con la imagen del esto mundo. le llaman... Sí, no. En cuanto al tram, es la ciudad de tranvías. Sí, es la ciudad, o sea, en cuanto a la red de tranvías, es la ciudad que tiene la más extensa del mundo. Y literal, tú en tranvía puedes ir a zonas a 2 horas del centro, o sea, la red, y se van conectando. Entonces, básicamente, los tranvías llegan y los trenes obviamente van mucho más lejos. Fer, cuenta la ventaja que hay ahí en cuanto al tram en la ciudad. Sí. Los tranvías en la ciudad son gratis. O sea, no todo el centro, bueno, no toda la ciudad. En el centro de la ciudad, que está enmarcado por unas calles, en esa zona uno no necesita pasar la tarjeta. Pues por lo que es zona libre de movilidad. Okay. Pero eso es otra cosa a la que uno se adapta porque ya como que uno lo hace mecánico. O sea, cuando ya tú sabes que, aunque no estés viendo las calles, quizás en tu mente ya sabes que vas a llegar al límite de donde es gratis y automáticamente uno pasa la tarjeta. Porque aquí pasa responsabilidad. Exacto, y porque los tranvías aquí pasa que pues no hay como taquillas o no hay puntos de control para tú subirte. Ellos asumen y confían en la buena moral de la persona, por decirlo así, de que todo el mundo va a pagar su pasaje. Allá el lector está dentro del tren o está en la estación. Está dentro de los tranvías. Eso de los tranvías, En los trenes sí están afuera como en las plataformas. Y eso otra cosa que les iba a preguntar, ¿qué sistemas de transporte tienen en sus ciudades? Aquí en Melbourne tenemos los trenes metropolitanos, están los trenes regionales, que pues van más allá como a esa parte regional, pero que también hace parte de la ciudad. Están los tranvías, que van por toda la ciudad, y están los buses. Y hay una ruta, pero pues no es tan usada, que es como un tipo de ferry que va por el río, pero la verdad la gente lo usa más por turismo, porque a esa zona también igual puedes ir en trenes y es como hasta más rápido. En el caso de Fer. Es igual en todas las ciudades, ahora que lo cuenta Fer, básicamente es igual en todas las ciudades. Lo que pasa es que la diferencia es ¿cómo se diría? Como la cantidad o la frecuencia con la que la gente lo use. Por ejemplo, en el caso de Gold Coast, en el Gold Coast también hay tren. Lo que pasa es que es básicamente innecesario porque la línea del tren viene desde Brisbane y llega hasta el aeropuerto. Okay. Entonces pasa por la parte muy atrás de la ciudad, que en realidad es una vuelta tonta e innecesaria. Entonces el tren no se convierte como en el hábito pues de la gente. Mientras que sí prima más el bus y el tram, porque el tram también va como por una línea recta. Lo que pasa es la distribución de la ciudad ayuda mucho, ¿no? Gold Coast es hacia lo largo, básicamente. Entonces simplemente es una línea de tram y ya. Entonces, entre el tram y el bus. Y ya aquí en Brisbane es igual, también hay ferry, también hay tren, también hay buses, pero tranvía no hay. No, acá sí, mira, por favor, sosténgame mi cerveza, yo voy a llegar a cachetear a todo mundo porque sí, todo. Sí, pero allá que no hay, allá que hay que no haya por acá, perdón. Ok, acá hay tranvía, tren, metro, bus, ferry y... Ay, ¿qué se me escapa? Ay, carajo, no, esas. Pero por ejemplo, mire que hay tren y hay metro, están los dos. Hay tren. ¿Cuál es la diferencia? Explícanos la diferencia. Pues básicamente lo que yo puedo, de lo que he podido ver, el tren es muy similar a las personas que nos siguen de Colombia, es muy similar a lo que se ve el metro de Medellín, el metro es muy similar a lo que se ve el metro de Medellín, que son, las sillas están a los lados, digamos, dándoles la espalda hacia las ventanas. Es automático, ese no lo maneja nadie, sino que son líneas pues como que se manejan de manera automática y digamos que está más pensado para que la gente vaya parada. Por el contrario, en el tren, que sí, el tren es mucho más viejo, el metro es muy moderno, el tren es mucho más viejo, el tren sí tiene líneas pues como a todos lados y llega como hasta los rincones más recónditos prácticamente. No quiere decir que haya muy buena frecuencia de trenes, hay que tener cuidado pues como con eso porque realmente hay zonas donde usted ve que pasa
la vía del tren, pero nunca pasa tren. Y ese tren tiene 2 pisos, pero está muy pensado para que la gente vaya sentado. Y en las mismas, o sea, hay unos trenes que incluso hacen ruta pues como metropolitana dentro de la ciudad, pero también salen a regionales. Entonces es un sistema más bien pues como complicado. Hay mucho tema de buses también hacia todas las zonas y es muy, pues muy parecido a lo que decía Fer, de que hay unas zonas a las cuales tienes que prestarle más atención porque el sistema de transporte pues no es tan bueno. De todas maneras, por ejemplo, yo creo que una de las características que tiene muy principal Sydney es que por su geografía, para los que no lo sepan, lo que pasa es que parte del mar entra literalmente por la mitad de Sydney. Sí. Exacto, entonces hay veces que, por ejemplo, vas a pasar de digamos como un puntico de tierra, hay mar y vas a ir al otro lado del punto de tierra, de pronto tienes ferry, como que de pronto no, y te vas a demorar 1 hora y media de llegar, nada más porque tienes que ir a dar la vuelta por el Harbour Bridge y todo el asunto. Entonces, en eso sí no es que sea lo más cómodo. Y como tienes tantas opciones, que tienes el tranvía, el tren, el metro, los ferries y todo el asunto, indispensable Google Maps, porque de verdad que si no te vas a meter la pérdida de la vida. No, horrible. Inclusive manejando. O sea, es que Google Maps, total. Yo cuántos años después de vivir en Gold Coast todavía usaba Google Maps. Y no solo, de pronto ya llega un punto que no por la ubicación, sino también por medir el tráfico, otros caminos, otras opciones, ¿no? Pero yo les quería preguntar, digamos, tú en el caso, Steve, ¿qué utilizas? ¿Cuál es tu medio de transporte? ¿Qué tanto usas el transporte público? Pues lo que pasa es que, a ver, yo por el trabajo que trabajo pues como haciendo deliveries, tengo moto, entonces realmente es el medio de transporte que utilizo, pero porque trabajo como con él. Pero llega un fin de semana y sí quiero como descansar de la moto, entonces es servicio pues como de transporte público. Recopilando también un poco de las respuestas de lo que ustedes dieron ahorita, a mí no me fue pues como mal tampoco con el tema del lado de conducción, del cambio del lado de conducción. Pues digamos que uno sí, hay unos momentos en los que le dan lapsus. Alguna vez me metí a esperar en contravía en un semáforo y pasa una señora y me dice, ¡hey! Es en el otro lado. Por ahí no es. Y yo, muchas gracias. Me tocó montar la moto por un andén y todo el asunto. Pero en general, no, esa fue la única vez que me pasó. Pero digamos que acá, por ejemplo, la gente está pues el gobierno está muy consciente de que eso es un problema. El tema de que la gente se acostumbra a, pues la mayoría de gente, digamos la mayoría del mundo manejan desde el otro lado. Entonces, por ejemplo, en las entradas a las autopistas normalmente hay unas señalizaciones gigantes que dicen contravía en la parte donde te meterías, en donde entrarías si fueras, pues no sé, de Colombia, Latinoamérica, Estados Unidos y la mayor parte de Europa. Entonces eso es bien jodido, pero no, en general se sobrevive bien. Pasa manejando y pasa, por ejemplo, con el transporte público. Por ejemplo, yo me río a veces cuando, ahorita que está entrando gente otra vez, me he dado cuenta como 2 veces, pero me pasaba a mí también cuando estaba recién llegado, y es que claro, como el sentido de los trams obviamente es contrario también, uno se pone en la plataforma equivocada. ¡Ay, sí! No, pero usted siquiera con eso, a mí me ha llegado a pasar, es que me deja el bus porque me paré en el lado que no era de la calle. Llega a ver en el paradero y tiene un paradero al frente, el uno del lado. Hoy que cogí bus, casi me pasa, sí tiene que uno estar pendiente en cuál costado es el que tienes que coger. Ajá. Porque Google Maps no ayuda tanto hasta ese punto, tanto. O sea, como que te dice estación tal, pero no te dice en qué costado, si derecho, izquierdo, o sea, no te dice cuál. Sí, eso tiende a pasar mucho. Total. Pero yo te iba a preguntar qué dijiste la moto, digamos que qué tanto es beneficioso utilizar moto en Sydney, por ejemplo. Bueno, acá a ver, el hecho de tener, por ejemplo, carro, acá en Sydney no es la cosa más práctica, sobre todo porque en el centro de la ciudad son carísimos los parqueaderos, pero carísimos, así como de que hay lugares donde el cuarto de dólar te puede valer $25 y que hay gente que literalmente, a ver, ustedes ven que cuando uno va a los parqueaderos y bota el tiquete, pues, o sea, se le pierde el tiquete, hay una multa por perder el tiquete. Hay parqueaderos donde sale más barato decir que se te perdió el tiquete y pagar la multa porque se te pierda el tiquete que pagar el parqueadero. Que vale el rate del parqueadero. Sí, con decirle que hay zonas donde sale más barato arriesgarte a que te partan, a que te generen una infracción de tránsito por parquear donde no se debe o por no pagar el parqueadero, que pagar el parqueadero, o sea... Sí.
Entonces, pero eso sobre todo en la zona central, o sea, en la parte que nosotros llamamos el CBD o la City, en esa zona es súper complicado. Hay otra cosa y es que, digamos, ya saliendo, sobre todo en la City, pero saliendo un poquito más, más a las afueras, en las zonas circundantes de ello, hay muchas señalizaciones que dicen cuánto es el tiempo permitido de parqueo en esas zonas. Entonces, por ejemplo, aparece una señalización que dice, no sé, 2P. Entonces ese 2P quiere decir que tienes permiso de 2 horas máximo para parquear en ese espaciecito o en esa calle o así, con excepción de las personas que tengan un permiso expedido por los gobiernos locales. Entonces las personas que vienen en la zona sí aplican por eso y se los dan y pueden dejar su carro ahí todo el día. Pero digamos que si tú no vives ahí o no has sacado ese permiso, tienes una limitación que va a depender de esa señalización. De la zona. Ajá, entonces eso es, digamos, un poquito más hacia el centro, pero ya no en el CBD, sino un área más grande. Y ya hacia las zonas alejadas, pues ya sí no hay tanto problema, realmente sí es más es más normal que se tenga, pero sí he escuchado mucho, por ejemplo, de personas que viven, no sé, a 1 hora, que les tomaría en transporte público 1 hora y media llegar, por ejemplo, al centro de la ciudad, entonces que tienen un carro y en el carro se vienen desde hacer el trayecto largo y parquean afuerita donde no hay restricciones de tiempo estación. Y terminan de llegar en transporte público. Sí. Entonces tampoco es lo más poco común. Y es muy normal que las personas que tengan carro es más porque necesitan el carro para el trabajo, porque trabajan en carpintería, porque trabajan en aseo y tienen que transportar pues como los elementos. En esa situación sí es muy útil el carro, pero digamos que en términos generales va a depender mucho de tus necesidades, de la zona donde vivas y todo el asunto. Y ya volviendo a la pregunta, en el caso de la moto, es muy loco porque, a ver, en Australia en general no hay muchas motos y Sydney no es la excepción. Entonces realmente las motos que te encuentras son o motos muy baratas, tipo scooter, tipo, sí, estas motos chiquitas que las utilizan como yo para hacer domicilios, o sea, las motos que son para trabajar, o motos muy grandes que ya sí estamos hablando de motos carísimas, de 1000 centímetros cúbicos, cosas gigantes. Entonces, como digamos no es tan representativa, digamos, la cantidad de motos, hay muchos, digamos, vacíos legales para las motos. Entonces ahí es donde se vuelve muy útil. ¿Por qué? Porque la moto no la puede dejar más parqueada en cualquier rinconcito, hay zonas especiales para motos en toda la ciudad, incluido en esa parte céntrica que es súper caótica, y las zonas para moto nunca tienen límite de parqueo, límite de tiempo. Entonces, mientras que si yo tuviera un carro y me fuera para el centro de la ciudad, tuviera que pagar unos $75 por quedarme, no sé, 3 horas en algún lado. Si yo me voy en la moto, tengo que buscar una de esas zonas específicas de parqueo para motos, pero la puedo dejar ahí todo el día completo sin ningún problema. Entonces, en esa situación sí es muy útil el tema de la moto. Muy de acuerdo. Pero en el caso de Fer, utilizas transporte público y ¿qué tan necesario tú ves tener carro o moto en Melbourne, por ejemplo? Aquí pasa igual que en Sydney, o sea, el carro creo que es necesario si vives muy lejos de tu trabajo o si sí o sí necesitas el carro para transportar cosas con las que trabajes, materiales de construcción, implementos de aseo y demás. ¿Por qué? Porque siempre el área central tiende a estar más congestionada por las oficinas y demás. El parqueadero en el área del centro es muy costoso también, sobre todo como en las áreas propias del distrito financiero, donde están como las torres de oficinas, el puerto, toda esa área es mucho más cara. Entonces, la gente, o sea, tú te paras, por ejemplo, en una estación de trenes a las 8:30 de la mañana y tú ves todo el mundo saliendo de los trenes a trabajar, porque sí se ahorran mucho en esto, o en estas estaciones intermedias, como las que decía Steve, que tienen también sus propios parqueaderos. La gente prefiere dejarlos en esa zona y llegar al centro en vehículo, en vehículo o en tranvía. Y en cuanto, por ejemplo, a mí nunca me ha afectado por lo que de alguna manera yo siempre termino trabajando cerca de donde vivo. Entonces me ahorro mucho, normalmente o camino o utilizo los tranvías hasta la zona gratis o cojo los trenes. Y de hecho casi ya ni uso los trenes. Ahora mismo casi todo es tranvías o camino por las zonas, pero creo que el carro es más por la necesidad. Yo tenía una queja para poner, no mentiras, una pregunta de verdad, porque me llama mucho la atención que cuando yo estuve en Melbourne me llamó la atención que las motos las parqueaban en la acera. O
sea, literalmente uno iba por la acera y las motos, o sea, no parquean ahí en la misma calle con los carros, sino que las montaban a la acera. Y yo era como, ¿qué es esto tan raro? Yo también veo que las... Eso de verdad me sorprendió mucho. No me acuerdo haber visto eso. Sí, yo he visto también que particular. La suben. Sino que es que no hay tantas motos, es que esa es la generalidad. Sí, realmente. es verdad. Sí, no, en Golcos una moto también sería súper práctica, barata, sería muy económica, pero también viene el punto de que no hay muchas, conseguir tampoco es fácil, te tiene que gustar también mucho el tema de las motos como para de verdad decir, le voy a meter la plata a esto, porque el clima, la lluvia, no sé, como que hay muchos factores. Sí, igual yo creo que por ejemplo acá en Sydney el problema con, por ejemplo, tener un carro es más el tema del parqueadero, no ni siquiera cuando vayas a algún lugar, sino de en tu casa. ¿Por qué? Porque igual pues tienes que buscar entonces la renta, un lugar donde puedas parquear. Y por ejemplo, si no sé, si son una pareja o son pues como amigos y lo que sea, y varios tienen carro, conseguir un lugar que tenga 2 parqueaderos es costoso. Es muy complejo. Es casi imposible, exacto. No, sí, es que es imposible, porque usualmente si es una renta de un apartamento sí o sí te va a venir con un parqueadero, pero ya con 2 no, y ve tú a conseguir a alguien que o te alquile un parqueadero o dejarlo en la calle, es a veces imposible, a veces el carro, lo que yo les decía al comienzo, el carro que uno a veces puede llegar a tener acá es más por la necesidad, porque en sí se puede convertir de hecho en un estorbo, en un complique. Sí. Aunque igual, por ejemplo, sobre todo la gente, a ver, acá hay mucho turismo de naturaleza, y para ir a todos estos parques naturales alrededor, eso sí es una belleza. Eso sí, lo amas. Tienes lo amas demasiado. Claro. Bueno, pero vamos a pasar con nuestro siguiente tema, y es el tema de la ropa y la forma de vestir. Nosotros igual en nuestro episodio anterior también hablábamos de que acá se vive un poco más relajado, acá se viste uno un poco más relajado, acá cambian pues como todo el tema de prioridades, y pues obviamente todo eso se va a ver pues como directamente reflejado en lo que uno viste, sin mencionar que por ejemplo igual uno, es muy normal, no sé, seré yo de pronto el único, que en Colombia igual uno se pone la camiseta Lacoste con 2 H's y pues así. Hágame el favor. No, mentiras, pero sí, o sea, realmente, por ejemplo, Colombia es país textil, entonces realmente, por ejemplo, el tema de la ropa de buena calidad no es especialmente costosa. En Medellín, sí. Ajá, especialmente en Medellín, entonces realmente la ropa de buena calidad no es costosa, pero uno llega acá y te das cuenta que los Calvin Klein sí son Calvin Klein y valen $70, y uno como, uy, lloré. Pero bueno, no hay que olvidar el focus del episodio, y es lo que nos costó adaptarnos. O sea, qué cosas o qué costumbres de los australianos les ha costado adaptar en cuanto a la ropa a ustedes, por ejemplo. Yo siento en general que me ha costado adaptarme al tema de, por ejemplo, de las chanclas que mantienen de las, ¿cómo le dicen? Las tongs. Pues sí, las tongs, las flip-flops. Que son estas chanclas de 3 puntos, que son como a los laditos del pie y en la parte entre los dedos, el dedo gordo y el dedo... La chancla, sí. ¿Quién no va a saber qué es? Ay, no sé, no, para mí chanclas toda la vida ha significado casi que lo que uno llama las arrastraderas, las que no molestan ahí en el dedo. Entonces, sí. Que las que tienen como la barrita. Exacto, porque entonces usted encuentra como los dos tipos. Okay. Entonces acá, por ejemplo, si ves la gente en la calle, normalmente, si utilizan las de la barrita esa que tú dices, que no tiene como la parte en la parte que no se meten los dedos. Esos son casi siempre asiáticos. Casi siempre son asiáticos. Sí, es que eso te iba a decir, ¿no? El australiano neto, primero va a andar descalzo, y segundo, si estás de buenas, te va a andar con la chancla estilo, mete el dedito ahí en el medio del Esas son de las cosas que también depende mucho de la ciudad, vuelve y juega. Gold Coast, obviamente, una ciudad costera. Eso es una playa con unas casas. Básicamente. Entonces, sí o sí, a mí me tocó. O sea, no es que era opcional, ¿no? O sea, porque si te pones zapatos, ya también tú estás en el lugar equivocado. O sea, vas a quedar mal. Entonces, para mí, durante muchos años, la chancleta era mi zapato oficial también. O sea, yo descarté todo. Yo me ponía tenis porque tenía que ir a trabajar, porque no me dejaban ir a trabajar en chancletas. Pero básicamente yo andaba en chancletas, incluyendo en invierno, básicamente. Sí, no les importa nada. Todo el tiempo.
que a mí me quedó, pero eso es difícil porque al comienzo hasta conseguir una buena chancleta se convierte en un reto, o sea, como que tienes que conseguir una buena chancleta, porque si no te va a sacar callo ahí entre los dedos, o bueno, compras la de barrita, que te combine con los outfits, no sé qué, pero no, ya después con los outfits. Claro, no, es que eso ya... la chancleta Jordan ahí, claro, o sea, tiene que adaptar. La chancleta Balenciaga. O ande descalzo, una de dos, ¿qué prefiere? Y para el tema de la ropa, por ejemplo, porque por ejemplo hay un lugar que amo mucho y que es muy normal encontrarse colombianos allá, es en Kmart. Sobre todo cuando uno llega, ropa, lo que es por ejemplo conseguir ropa para trabajo, que requieren, que reflectivas, que el típico outfit de labor. Por ejemplo, Kmart es una bendición, no es como, yo no sé de dónde será, supongo chino o lo que sea, pero chinos, queridos chinos, aprovecho este espacio en el podcast para decirle que los amo, que tienen un espacio en mi corazón y muchas gracias. Patrocínenos. Literal, sí, por favor, barato, sí. Manifiéstense. Creo que necesiten mucho nuestra promoción, ya los conoce toda Australia, pero bueno, es muy, por ejemplo, esa fue una de las cosas que uno dice, le salva o no la vida recién llegado, pero sí fue como que, digamos en general, adaptarme al tema de las chanclas, todavía lo sufro un poquito, pero bueno, y sobre todo también uno como vestirse un poco más económico, porque nuevamente vuelvo y digo, siento que la diferencia entre la ropa cara y la ropa económica sí se ve mucho más en la calidad, entonces es como que es complicado, o sea, sí me ha costado un poco eso, y más viniendo de Medellín, tierra textil, pues como que encontrar buena ropa barata es un poquito más complicado, y más con tanto producto chino que igual de pronto no tiene la mejor calidad. Sí, exacto. A mí en mi caso yo diría que de lo que me costó adaptarme en cuanto a ropa fue como en el estilo de la gente. Por ejemplo, cuando no sé, organizamos una cena o el cumpleaños de alguien, no sé, yo como que estoy listo, es un cumpleaños, es una cena y ya uno piensa en, bueno, me tengo que vestir más o menos formal o bien, como está uno acostumbrado como en su cultura latina. Y al principio me batallaba mucho con que yo llegaba y al final yo llegaba, me sentía elegante y todo el mundo relajado. O sea, la gente iba gente que iba incluso hasta con el uniforme de los trabajos. Sí. Como con ese estilo ya demasiado relajado, que como que uno dice, bueno, pero entonces yo vine aquí, estoy como que no hago match con la gente. Hace como un mosco. Sí, porque vine como muy elegante, pero no elegante, sino relajado. O sea, uno viene como formal, informal, como llama uno, que uno viene bien presentado y se encuentra con que la gente fue también al mismo evento en sudadera o con una camiseta que tiene desde la mañana, entonces... De hecho, les aprovecho para contarles una anécdota que me pasó a mí, que es, bueno, estoy en Sydney y una de las cosas que decía era, bueno, tengo que ir al Opera House. Entonces, un día salgo yo, pues como con mi novia para el Opera House, y yo, muchachos, se los juro, donde yo hubiera tenido un traje, me voy de traje, o sea, no, yo iba a ver la gorda cantar, carajo, yo decía, no, eso tiene que ser, okay. Pero bien, no, yo me hubiera ido de traje, se los juro, y llego allá y no, era como, pues, o sea, tampoco gente en flip-flops, pues, tampoco gente en chanclas y con sudadera, pero la verdad, muy relajado para un evento que uno... O sea, que te lo juro que ese mismo evento se hace en Colombia y la gente llega literal de traje. Con otros, sí, entonces, exacto. Sí, tal cual uno dice, como pues estoy en uno de los lugares de ópera más famosos del mundo, más icónicos, y acá la gente está como que, pues la ropa un poco formal del domingo, tampoco es que... Sí, exacto. No es curioso, es interesante, que es algo que de verdad ahora que lo mencionamos me gustaría como indagar más sobre el tema de la moda en general en Australia, porque... Hay contextos, yo siento que hay extremos, así como, y prima creo que lo que ustedes están diciendo, de verdad son muy relajados, no le van a dar tanta importancia, y principalmente los hombres, a asistir a X evento, X reunión de una manera pues tan formal. Pero y las niñas pasa igual, pero siento que también hay momentos en que son súper producidas. Sí, y en contextos que nada que ver, que no necesitan estar producidas y son súper producidas, y yo soy como, amiga, te pasaste, o sea, no era para tanto. Pero es que es muy raro, porque tú que dices eso, sí. Por ejemplo, a mí me ha pasado acá literalmente, por ejemplo, una imagen súper icónica es que
iba yo trabajando normal, entro a un café a recoger pues como un pedido y había una chica que tenía el super celular, que tenía las super uñas así toda super arreglada, tenía una sudadera así como, no sé, viniltex de pintuco, de las que uno utiliza en Colombia para arreglar casa, y unos tenis rotos, y yo decía, eso como, o sea, literal, el celular vale más que mi moto, pero tenis rotos, y yo, no, esto es muy loco. Sí, es muy raro, es un tema interesante, a mí me causa mucha curiosidad de eso. De hecho, bueno, digamos, las chicas en Colombia se veía mucho que salieran a rumbear en tacones, ¿no? Entonces, como tienes que irte bien vestidas, y sea para rumbear, qué incomodidad, de verdad, ¿qué les pasa? Eso no es de Dios, ese tipo de conductas, pero bueno, no logro entender, pero el hecho es que acá ellas pretenden, o sea, ellas salen con tacones, pero al minuto 2 están con los tacones en la mano porque no se los aguantan. Entonces uno las ve toda la noche con los tacones en la mano y bailando descalzas y en la calle descalzas. Porque literal, exacto. Esa escena de 1 a 2 de la mañana, ellas por el centro de la ciudad descalzas, esos pies que no les cabe un centímetro de mugre más y los tacones en la mano. Sí, eso es muy común, es muy común. Y digamos que de pronto ahorita con lo de hablando desde la parte femenina, adaptarse un poco, no adaptarse porque a la final no enganchas, si no enganchas definitivamente no te logras adaptar a la moda femenina en Australia, porque también de pronto es mucho engolcos, ustedes me dirán, pero suelen vestirse con prendas pequeñas, pero sin necesidad de decir que son mostronas, pero prendas pequeñas. Entonces el crop top con la falda o un pantalón, pero entonces el crop top, o no sé, como que son o vestiditos muy ceñidos, muy corticos, pequeños, o con escote. Sí, eso de los vestiditos es muy, muy particular. Acá en verano sí, las faldas se venden, pero sí, todas las viejas andan con faldas, con vestidos y sí. Y no importa, ¿no? O sea, si eres gorda, flaca, lo que sea, acá afortunadamente no existen esos estigmas ni esos prejuicios, nada de eso. Mínimo. Entonces, sí, pero pues sí, como que cuando uno va a comprar ropa, ya ve como que no encaja uno mucho a veces como en el estilo de ellas. Entonces a veces se hace como un poco complicado el tema de conseguir ropa, no sé. Bueno, chicos, vamos con nuestro siguiente punto para darle un poquito de agilidad, y es el trabajo. ¿Cómo les fue a ustedes con, por ejemplo, no sé, en mi caso, yo creo que igual esto hasta da para un episodio completo, pues, porque esto es muy complejo, pero vamos a tocar, digamos, generalidades, y es, situación es, yo en Colombia era profesional y es el típico dilema de, vengo de trabajar 4 años y medio, 5 años como profesional y llego básicamente a repartir comida, montado en una moto, a limpiar baños, a hacer bodega cerca al aeropuerto, y digamos que siento que es algo que normalmente a la gente le pesa, que es algo que a la gente pues como lo afecta, pero curiosamente, o sea, yo soy una persona muy relajada, no soy de, no sé, voy a mantener apariencias ni nada de eso, realmente no, soy muy tranquilo, eso es lo que yo hago, eso es con lo que me gano la vida, me está dando bien, no tengo ningún problema. Pero sí me dio muy duro, y es que yo trabajé como comunicador, yo soy como comunicador, entonces la parte creativa me hacía falta. Y digamos que he tratado de enfocarme un poco desde la creación del podcast, desde el canal de YouTube, desde el perfil de Instagram y todo el asunto, más para focalizar esa parte creativa. Entonces no tanto por quien dice, no, es que yo soy profesional, no voy a limpiar pisos. No ese es el problema. Es más que sí me dio duro el hecho de focalizar esa creatividad en qué. Interesante eso. Eso está para un episodio porque hay mucho tema ahí, mucho tema detrás de eso. Pero básicamente a mí tampoco nunca me dio duro. Yo sabía lo que tenía que venir a hacer. Nunca en tantos años de verdad nunca me dio dolor de cabeza estar haciendo en lo que he trabajado. Sin embargo, después de muchos años ya también llega el cuestionamiento normal de la vida en algún punto que te dices como, bueno, ¿y te vas a quedar haciendo esto toda la vida? ¿O para dónde vas? Ese es el miedo, ¿cómo vas a evolucionar? Y ya llegó después de demasiados años, a mí me llegó esa crisis de cuestionamiento, de decir, ok, ¿qué más hago? ¿Dónde busco? ¿Dónde trabajo? ¿Qué quiero hacer también con mi vida? Esa es la otra, a nivel laboral, ¿no? Entonces, porque también es verdad que cuando uno entra en una rutina, en un buen trabajo, que te pagan bien, que ya sabes hacer el trabajo, que no te joden la vida, que
entras en un estado, sí, súper fácil y tú dices, pues como, ¿y por qué yo voy a cambiar esto? No tengo necesidad de cambiarlo porque estoy demasiado bien con eso. No tienes que hacerlo. Exactamente. Exacto. Sobre todo porque no hay una presión social, a diferencia, digamos, que sí existiría en Colombia si hicieras lo mismo, ¿no? Acá como aquí a nadie le importa qué es lo que estás haciendo y cómo te ganas la vida. Y que igual económicamente, pues obviamente sí hay diferencia y va a depender mucho de la carrera, pero no es ese bache que hay entre pues que hay en Colombia, por ejemplo, entre los profesionales y los no profesionales. Acá hay gente profesional que literalmente se gana menos que un labor, que alguien que trabaja en construcción. Exacto. Total, sí, total. Exacto. Entonces ya es como otro tipo de crisis, pero en líneas generales no. De pronto cuesta como de pronto adaptarse a trabajar por shifts, por los cambios, eso te iba a decir, horarios. Como por horas. Sí. Tienes que trabajar hoy 4 horas, mañana 5, mañana 8, pasado mañana 8, así como esa que... inestabilidad es, las rutinas diferentes. Exactamente, lo otro también que cuesta adaptarse es a eso, así el trabajo es casual, si es part-time, entonces a estar como viviendo semana a semana, sabiendo que si voy a tener trabajo o no los siguientes días, las próximas semanas o no. Esa parte es como la que de pronto me costó a mí adaptarme un poco al comienzo. A mí me pasó igual, yo creo que la parte que me costó en temas de trabajo fue adaptarme a que no tenía ya como un horario definido siempre, sino que hoy puede ser a unas horas, mañana pueden ser 3 horas, pero pasado mañana ya pueden ser turnos hasta de 12 horas. O sea, como que esa inestabilidad en los horarios fue como de lo que al principio me costó, trabajar por horas en esa metodología. Y en cierta manera también eso me permitió como sacarle ventaja, por ejemplo. Y ya lo contaré más adelante en la parte de las finanzas. Pero, por ejemplo, sacar provecho de que puedes trabajar más horas o que puedes cuadrar tus horas o tus horarios. Esa parte es lo positivo. Pero en este punto exacto, en lo que me costó, creo que fue eso. Y otra cosa en la que no me costó a mí, pero sí sé que de pronto lo cuento porque sé que varios de nuestro mundo latino les pasa, y es con los horarios. O sea, por ejemplo, aquí, me imagino que debe ser en Australia general, pero aquí en Victoria los shifts comienzan a la hora. O sea, y tú tienes que llegar 10 minutos, 15 minutos antes. O que llegues sobre la hora. Si el turno es a las 10, ellos esperan que tú estés a las 10. Nosotros de pronto a veces venimos de esa cultura de que uno llega corriendo a las 10. Sí, acá son muchísimo más puntuales. Llega a las 10:05. Ay, no, qué pena que el transporte... O sea, aquí ellos esperan que tú estés a la hora que es. A la hora que es, total, sí. Y digamos que al comienzo, eso fue algo que yo aprendí como que la disciplina. O sea, de que mi turno es a las 10:05, a las 10 yo siempre estoy 5 o 10 antes. O sea, que llegue 10 en punto es porque, no sé, algo me pasó, el transporte, o porque vengo de un trabajo a otro. Pero la disciplina, o sea, eso pero igual cuesta. Yo siento que, por ejemplo, ahorita que hablamos del transporte, Google Maps ayuda mucho. Ayuda mucho a cuadrar. Si Google Maps te dice que son 45 minutos de transporte, no esperes que si aceleras más vas a llegar en 40. Exactamente, no, sí, por eso te decía, es que Google Maps va a ser para toda la vida, porque igual te va a ayudar con el tiempo. Sí, exacto. A mí me pasaba también eso, pero yo sí hacía, o sea, yo sí renegaba mucho eso porque decían como, en todos los trabajos te van a decir, llega por favor de 10 a 15 minutos antes del comienzo de tu turno. Ay, no. Pero esos 10 a 15 minutos no te los van a pagar, ¿y para qué me voy a quedar 15 minutos ahí esperando a trabajar? Entonces yo siempre peleaba, yo no, pues yo llego a las, pues un minuto, 2 minutos antes, lo que me implique, dependiendo, porque habían trabajos en los que sí tocaba cambiarse de pronto antes de entrar, no llegaba uno ya cambiado, sino ahí hay que cambiarse, entonces calculaba uno el tiempo, pero sabía que no se le iba a tomar a uno los 15 minutos, pero sí habían muchos supervisores y gente como cansona con que tienes que estar 15 minutos, y yo, no, porque no me los vas a pagar, y pues mi tiempo vale, esa es la vaina, que uno aprende a valorar demasiado su tiempo. Muy de acuerdo. Ay, ese tema es jodido. Hablemos incluso ya precisamente de eso, del manejo de las finanzas, porque voy con 2 puntos. Eso que acabaste de decir es, pero ley de Dios, y a mí me ha afectado mucho, digamos, desde la parte, digamos, psicológica uno mismo, de cuando estás, por ejemplo, teniendo descansos. ¿Por qué? Porque realmente acá uno, como tienes tanto turno, como ustedes decían, de hoy tenés turno, mañana no sé qué, por ejemplo, en el caso de los deliveries, es como
pues básicamente si quieres trabajas, es así de sencillo. Exacto. Entonces, por ejemplo, al principio me costaba mucho sacar descansos, porque era como que uno decía, bueno, no voy a trabajar hoy, entonces yo decía como, bueno, el no trabajar hoy me está costando $150 por no estar trabajando hoy, o me está costando $200 por no estar trabajando hoy. Y eso, o sea, eso es muy salvaje porque uno tiene que aprender a sacar su tiempo libre. Sí. Claro. Entonces, ese primero se los dejo ahí en el tintero. Y lo segundo es que también está muy relacionado con el tema del trabajo, prácticamente es consecuencia del tema del trabajo, pero es muy complejo uno pasar a vivir su vida por semanas, cuando por ejemplo en Colombia se vive mensual. No sé, exacto, mensual, la renta se paga mensual, pues, recibes un salario mensual. Exacto, en cambio uno acá es que semana. Exacto, en el peor de los casos quincenal. Y eso es complicado, o sea, realmente eso es complicado y a mí me costó. Cuando llego y empiezo pues como a recibir ya mi dinero de manera semanal, o sea, es bien a la vez porque igual todo el tiempo hay como un reset, o sea, no tienes que esperar un mes. Siento que te motiva. Exacto, no tienes que esperar, no sé, si tomaste una decisión impulsiva de comprar alguna bobada, alguna estupidez, no es como que te tengas que quedar un mes lamentándote, sino que bueno, ya viene la otra semana, y la otra semana entra plata, entonces como que bueno, ya pasó, ya que... Pero a la vez es como que no tenés descanso, o sea, luchaste esta semana para conseguirte la plata esta semana, llega el fin de semana y querés como descansar y olvidarte de que todo vale plata en esta vida, y de un momento a otro ya estás empezando semana y es a trabajar otra vez, porque si no trabajas te va a llevar el berraco con la plata. Eso es como un mundo de darle y darle y darle y darle y darle, y siento que a mí no me ha costado tanto en eso, pero ahí sí, como decía Fer ahorita, siento que hay personas que eso sí les afecta mucho porque ven su vida y ven su tiempo con un signo de dólares a toda hora y no saben, digamos, definir ciertos límites para entender que, bueno, muchachos, nosotros también estamos acá para gozárnosla. Pues, o sea, siempre hay gente que vino nada más a conseguir plata, pero pues creo que la mayoría igual está acá porque le gusta el estilo de vida, porque le gusta las posibilidades que tienen acá de practicar deportes, de ir a un lado, de pasear, de una cosa, de la otra. Y siento que a las personas les cuesta mucho trazar esa línea. Esa línea, el balance. Sí, me estaba tratando de acordar. Alguien hace poco me dijo como que me preguntaba que había escuchado que una chica tenía como 2 trabajos y estudiaba y que si eso era posible hacer, porque pues suena como demasiado denso. Y yo recuerdo que le respondía como pues que todo eso era relativo porque... pues necesidad de matarte trabajando acá, pues no la hay en general. Claro, va a depender de tus metas, de lo que quieras lograr, y sí, claramente van a haber periodos en los que tal vez te tengas que matar, entre comillas, trabajando para poder conseguir el dinero para lo que lo necesites, pero que sea ley como que es que de verdad te tienes que matar con 2, 3, 4, 5 trabajos, trabajar 20 horas al día, pues yo digo, ¿qué es lo que dice Steve? Siento que no es necesario y hay gente que se excede. Y uno como es joven y bello, va por la vida creyendo que el cuerpo es glorioso, entonces le da a estos trabajos, que todos estos trabajos implican un esfuerzo físico, y cuando ya pasan los años, ya empiezan los achaques, y entonces ya después usted va a preguntar, sí, ¿por qué es que me duele la espalda? ¿Y por qué me duelen las rodillas? Pero claro, como eres joven, no vas a hacerle caso a nadie porque crees que puedes con todo. De hecho, hago una aclaración sobre que igual, por ejemplo, de todas maneras la gente escuchará 5 trabajos. Sí, igual hay veces que tienes trabajo que, por ejemplo, no sé, que solamente los lunes, y otro que puedes acomodar solamente los miércoles y así. Entonces, por eso, digamos que se puede generar una dinámica donde tengas varios trabajos de esa forma. Varios ingresos. Sí. Exacto. Y me acordaste total del caso de un amigo que, a ver, cuando nosotros llegábamos y está todo el tema del COVID, hubo mucha gente que le tocó literal pues como migrar a hacer los domicilios. Entonces ahí conozco unos amigos y todo el asunto. Cuando ya, digamos, empiezan a relajar las medidas del COVID, a él le salió una oportunidad de trabajo como para trabajar en construcción. Me dijo como, vamos, ok, yo voy a empezar a trabajar en construcción. Yo le dije, mano, lo que pasa es que he escuchado que construcción es muy pesado, y realmente yo no soy una persona que esté muy acostumbrada al trabajo físico, entonces prefiero, o sea, no digo que de esta agua no me beberé, pero dije, prefiero, si no se tiene que hacer, prefiero no hacerlo. Claro. Y bueno, como, bueno, listo, no hay ningún problema. Di tú, literal, 2 semanas, a las 2 semanas ya tenía jodida la espalda y tuvo que empezar a consultar al médico y qué masajes, la plata que se ganó se le fue literal en el médico y en tratamiento. Y queda uno jodido.
Literal. Claro, de pronto habrán muchos que digan, ay, pero tan gallina, no trabaja, no le mete la ficha o lo que sea. Pero pues es que hay personalidades y hay personas que están dispuestas a hacer cosas y otras no. Y todo es válido. Es importante ser consciente, sobre todo desde el amor propio, o sea, sobre qué quiero para mi vida y para mi bienestar, sobre todo porque es que esas cosas... No, la plata no las va a comprar nunca, o sea, te puedes ganar toda la plata del mundo, pero a tus 30, 40, 50 años que veas las secuelas del esfuerzo que estés haciendo en estos momentos, la plata no te va a alcanzar porque no te va a devolver la espalda o las rodillas o lo que sea. No, y hay mucha gente que esas secuelas las tiene que afrontar, pero, o sea, no estamos hablando de años ni siquiera, exacto, literal, semanas. Una vez. Sí, yo por querer ser como más... relajada y limpiar la cosa, pero no quería ser tan trágica, tan yo creo que es verdad, pero sí es verdad. Sí, yo creo que es verdad, o sea, al final cada quien decide qué tanto quiere esforzarse en tema físico, o sea, también ahí ya uno dice, bueno, depende también de cuál es la meta o el objetivo que la persona tenga, si necesita, no sé, saldar una deuda o invertir en algo y tiene hasta cierto tiempo, pues, bueno, si trabajar así incesante es la manera, hágalo. Pero a mí, en mi caso particular, sí, tuve un tiempo en el que me costó encontrar ese balance en que a veces me sentía mal porque yo decía, lo que decía Steve ahora, tenía un día libre y era como en la mente como si lo estuviese trabajando a raíz de domingo serían tanto. Y yo decía, esto no puede ser, o sea, chao. Entonces uno tiende como a caer en ese juego del signo del signo dólar para todo. Total. Entonces, a mí me pasaba. Yo creo que en mi peor momento de eso, uno ya no veía los huecos ni siquiera como plata, sino como cosas que quería comprar. Y se me vea, con la plata hoy me hubiera comprado tal cosa. Sí, claro, empieza a materializarlo. Claro, buen punto, sí, es verdad. Exacto. A mí me pasaba, era que si tenía día off y me llamaban, yo no podía decir que no. No era capaz de decir que no. ¿Por qué? Por lo mismo, obviamente. O sea, pues es que, primero como por ayudar, como por cumplir, porque le vieran a uno como la colaboración y la cosa. Pero por otro lado es como, pues me están llamando y te voy a ganar X cantidad, ¿cómo va a decir que no? Y cuando uno entra en esa dinámica pasan semanas sin tener un solo día libre. Exacto. Y ya el cuerpo obviamente te pasa saca factura con el tiempo. Punto. Al final el cuerpo pasa factura. Ay, chicos, salieron nuestros traumas. Sí, total. Nos desahogamos un montón. Sí. Pero bueno, algo rápido positivo también dentro de esa modalidad es que, por ejemplo, si en algún punto necesitas reunir dinero para algo puntual, renovar tu visa, no sé, pagar la cuota que tienes de tus estudios, pues ahí esa es la época donde uno dice, bueno, voy a trabajar más horas, si hago Uber, hacía 6, voy a hacer 8, 10 horas, y digamos que uno fácilmente puede reunir ese dinero si uno lo programa, y ya. Entonces, sí, ese es como el lado positivo. Esa es la ventaja de la dinámica semanal. Que al comienzo, claro, la gente es una dinámica muy particular, ahora que decías eso, por ejemplo, de sacar ese tipo de dineros que es como, no, ya para la otra semana necesito tanta plata. Decía, listo, es muy loco porque Australia tiene una dinámica en la cual si trabajas una semana te sientes el rey del mundo porque te sobra plata y te da para comprarte esto que quieres, aquello que quieres. Vaya usted y no trabaje una semana y verás dónde está. Debajo de qué puente está viviendo sin trabajar una semana. Literal, la renta. A mí el tema de la renta me parece que es como Marce respirándole en la nuca. La presión, sí, literal. Como Marce, la renta, Marce, o sea, ya toca pagar la renta, Marce. O sea, es como, no acabas de pagarla cuando de verdad ya tienes que estar recogiendo el punchito para la siguiente semana, porque en medio de toda una semana se pasa muy rápido. Entonces, la dinámica chévere tiene sus ventajas. Y a la final uno se termina adaptando. De hecho, acá entre nos, a mí me pagan en mi nuevo trabajo, me pagan quincenal. Y ha sido como un dolor de cabeza, como entrar en otra vez la dinámica y dividir el dinero en los pagos. Porque claro, el resto de mi vida sigue siendo semanal. Mi renta sigue siendo semanal, mi mercado semanal, todo semanal. Pero no, me pagan quincenal. Entonces es como que... Yo creo que las personas lo podrían entender haciendo el símil con, por ejemplo, en Colombia, en Latinoamérica, pero por ejemplo en Colombia, la gente que gana mensual. Que uno los mira y dice, ¿ustedes cómo sobreviven? Que los primeros 10 días del mes son así súper, tiran plata para el cielo y no sé qué, y llega el 29 y están
tosiendo. Están almorzando tostada con agua. Sí, así básicamente se siente como al final de cada semana. Además porque es como que llega el dinero y entonces tú recibes tu sueldo y es como pagas todo y como que ya se te fue en un segundo, se te fue todo y ya, y si te quedó algo de ahorros pues tú dices, ay bueno, quedó algo y cuida eso porque ya está, pero se echa la bendición con los $2 y los guarda. Y chao. Ajá, literal, que no me vaya a pasar nada esta semana hasta que llegue la otra con el pago nuevamente, o sea, es como que... Sí, es muy loco porque yo creo que uno, eso también da para un episodio completo, pero uno aprende como a bailar con ese riesgo, con ese peligro constante de, o sea, tengo suficiente dinero para sobrevivir. La gente cree que uno acá viene y se tapa en plata y no, pues realmente no es tan así. El tema de enfermarse es preocupante en ese sentido, porque lo que tú decías, ve tú, o sea, deja de trabajar una semana, o sea, que se te junten no más 2 semanas de renta, eso es demasiada plata, plata. Entonces, como que ganarla, entre comillas, es como fácil, pero cuando ya la debes, cuando empiezas a deber, o sea, tú llegas a tener como una deuda, es atroz, tú dices como, ¿cuándo me vas a sacar toda esa plata? No, es muy loco porque ahora que dices tú lo de la enfermedad, en algún momento yo siempre hacía el chiste de bueno, con el tema del COVID, que yo iba, no sé, primera dosis yo corría mi primera dosis, segunda dosis yo corría mi segunda dosis, tercera dosis me pueden sacar 7 dosis y yo le voy a correr las 7. Me preguntaban como, pero es que eso ya no, como que no funciona, y yo vea, es que es sencillo, yo no me puedo costear económicamente el enfermarme, yo no puedo dejar de ingresar plata por el tiempo que implica el estar enfermo de COVID, entonces tengo que hacer hasta lo imposible porque no me dé. Yo siempre he dicho que enfermarse acá es un lujo que no se puede dar uno. No, y que uno dice, ni siquiera, digamos que todos los gastos médicos y todo lo que sea, digamos que están cubiertos, no, estamos hablando de no ingresar, de no trabajar. Sí. No trabajar. Sí, exacto, es por las secuelas, las consecuencias que eso dejaría. Porque es que además, ¿quién le va a ayudar a uno? Pero uno, es como ustedes decían, igual uno le coge amor a la dinámica y le aprende a disfrutar las ventajas y todo eso. Y que siento que si uno ya no tuviera esa dinámica, así como te pasó a vos, le hace falta. Es como eso te iba a preguntar, o sea, ¿han cuestionado como si les tocara volver al estilo mensual? No, eso debe ser volver a reorganizar todo, sí. Reorganizar todo nuevamente y... No, pero este tema definitivamente da para mucho, pero por el día de hoy se nos ha acabado el tiempo, muchachos. Ay, se nos acabó. Que ustedes hablan muy bueno. Sí, de hecho nos seguimos de largo de lo que debía haber durado el capítulo, pero bueno, como igual acá estamos para consentir a nuestros escuchas, no íbamos a parar el tema donde no debía ser parado, no íbamos a cortar nada. Entonces, pero bueno, se nos ha acabado el episodio del día de hoy, muchachos. ¿Algún último consejo que quieran dejar? ¿Alguna anotación de nada, algún tema? Yo, por ejemplo, igual... Sí, yo creo que cubrimos pues como bien todos los temas y que igual es muy gracioso, siento que encontré muy gracioso el hablar de ellos porque hay cosas que no era consciente hasta que ustedes las mencionaron, entonces que igual terminaron siendo como esto es como más un índice para 5 capítulos que probablemente vengan en el futuro. Exacto, de aquí sacamos un listado para futuros temas porque es que de hecho de cada tema podemos volver a sacar un episodio exclusivo de cada uno de los puntos que tomamos hoy, entonces seguro que estaremos retomándolos en algún momento del podcast, pero bueno muchachos, muchísimas gracias por su compañía, por sus historias. Por escuchar nuestras historias siempre. Siempre es un gusto, siempre es un placer dialogar con ustedes. Claro que siempre nuestra querida invitación para que nos vayan y nos visiten nuestro perfil de Instagram que se llama @downunder.podcast. Sí, tal cual. @downunder.podcast. Allá los esperamos con sus preguntas, con sus dudas, con sus comentarios. Si quieren aportar algo al tema también, ahí bienvenidísimos. Siempre estamos respondiendo a sus mensajes. Los mensajes, siempre nos dejan mensajes y ahí estamos para responderlos. Especialmente verdad, los mensajes así llenos de amor, de motivación. Uno es como, ustedes no nos ven, pero nosotros somos en nuestro chat interno como... somos derretidos, somos derretidos todo el tiempo. Y eso iba a decir, muchas gracias de verdad a todos los que nos mandan mensajes tan bonitos, tan amorosos, con tanto apoyo, sobre todo apoyo, de verdad lo apreciamos muchísimo, no saben lo que eso significa para nosotros tres, de verdad que nosotros, cada mensaje que nos envían así, nos lo
nos lo derretimos, nos morimos ahí entre los tres, como miren lo que los estamos guardando en captura de pantalla y todo para darle motivación a nosotros, sí. Pero siempre ahí vamos guardando sus mensajes, entonces de verdad, pues para que dimensionen lo que ustedes significan y representan para nosotros, sino que el medio de comunicación más rápido es por Instagram, así que por eso es que siempre los invitamos por allá, porque es la manera que más fácil nos pueden contactar. Entonces, bueno, muchachos, no siendo más. Sí, muchachos, no siendo más, un agradecimiento muy grande. Nuevamente reiterar, búsquenos en Instagram como @downunder.podcast, y a ustedes muchísimas gracias por estarnos escuchando y por participar en este episodio de nuestro podcast favorito, que es Viviendo en Down Under. Muchas gracias, chicos, que estén muy bien. Chao, nos escuchamos a la próxima.